Mis primeras palabras siempre son para expresar alabanza, gloria y adoración al que vive. Por lo general, donde siempre me permite el Señor predicar su palabra, acostumbro a usar la Biblia de púlpito, porque por algo la Biblia está en el lugar que está. Amén. Siempre mis primeras palabras también son de gratitud, adoración, expresión de gracias hacia aquel que lo ha hecho todo a favor nuestro. Amén, amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Lo segundo que hago siempre es saludar a las autoridades de iglesia. Primeramente al pastor de casa, mi pastor Juan Esparza, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Mi pastor Aldo Novoa, que Dios le bendiga grandemente junto a su comitiva. Gracias al hermano Cristian. Hemos interactuado en algunos momentos con ambos siervos en redes, en algunos conversatorios que han sido de mucha edificación. Al siervo del Señor también un placer conocerle, y así a cada hijo e hija del Señor. Ahora me presento para los que no me conocen. Soy el pastor Danilo Toledo Muñoz, pertenezco a Misión Iglesia Pentecostal de Dios y somos vecinos de San Javier. Cerca de 40 o un poquito más kilómetros hacia el sur, en Longaví. Estamos también como pastores junto a mi amada esposa que está por ahí atrásito, la pastora Joana. Y todavía somos iglesia pequeña y pequeña manada. Y anhelo el día que el Señor nos bendiga con un templo como este, con más congregación, pero siempre anhelo varias cosas. Primero, que Cristo sea glorificado. Amén. Segundo, que independiente de lo que el Señor bendiga una congregación, siempre en el corazón seamos la pequeña iglesia del Señor. Y que al mismo tiempo podamos prestarnos siempre de buena voluntad para aquel que vive por los siglos de los siglos. Ya vamos entrando prontamente al mensaje. Y en las medias vigilias pasa algo, sobre todo cuando hay dos mensajes. El del primer mensaje muchas veces tiene que venir con el rompimiento. Y a veces el del segundo mensaje, a veces la iglesia espera que el Señor a través de ese mensaje, como decimos en las congregaciones, ponga la guinda de la torta. Pero déjeme decirle que tanto el primer como el segundo mensaje son tremendamente importantes. Amén. Y una de las cosas que he aprendido en mi vida espiritual es, uno, aquí no estamos en competencia con nadie. Amén. Es más, yo sí compito con alguien. ¿Quiere que le diga con quién? Con Satanás, mi enemigo. Amén. Yo compito conmigo mismo. Amén. A veces le digo a mi carne floja: ¡carne! ¡Dóblate! ¡Dóblate, carne! ¿No quieres ayunar, carne? Comienza a ayunar. A veces en la madrugada uno quiere levantarse a orar y el frío se la gana. Entonces, yo estoy en competencia con mi propia carne. Y he aprendido a identificar mi enemigo. Jamás mi enemigo va a ser otro pastor. Jamás mi enemigo va a ser una ovejita del Señor. Jamás. Al mismo tiempo yo podría pararme aquí y hablar de mí y no vale la pena. Amén. ¿Qué le puedo entregar yo como hombre a la iglesia? ¿Ah? Podría presentar algún título y lo voy a presentar uno solo, que usted también lo tiene. Amén.
Hijo de Dios. Glorifica al Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ese es el título más grande que tenemos. Ahora usted dirá, ¿cómo este hombre que está parado aquí conoce a este siervo de Dios? ¿Serán casualidades? ¿El pueblo de Dios cree casualidades? No. Amén, siervo. Propósito de Dios. Y por aquí veo 2 alumnos del Instituto Bíblico de la zona. Y me gozo que el Señor esté educando a su pueblo. Son tiempos de discernimiento, iglesia. Son tiempos que la iglesia tiene que tener los ojitos muy abiertos y los oídos muy atentos. Ahora, lo otro, lo que yo descanso como hombre de Dios y hombre de la palabra, que no va a ser el hombre el que tiene que pararse aquí a predicar. Amén. Y me siento muy honrado. Quizás a lo mejor mi pastor Aldo predica mucho más lindo. Quizás mi pastor a lo mejor tenía un mensaje diferente. Quizás mi amado consiervo podría haber sido el hombre del momento. Pero a Dios le plació que este hombre esté parado aquí. Por lo cual agradezco al Señor y a mi hermano Cristian por su invitación. Fíjese que cuando Dios pone la visión en un hombre para mover un ministerio, pareciera que las decisiones pueden ser precipitadas o equivocadas. Pero cuando ese hombre es temeroso de Dios, Dios lo dirige. Y todas las cosas ayudan a bien finalmente. Ahora, como predicador, muchas veces viene la pregunta: ¿qué he de predicar? ¿Qué he de hablar? Pero de muy niño en las cosas de Dios el Espíritu Santo me ha ido educando. Me ha dicho: hijo mío, no vas a ser tú el que va a hablar. Por lo tanto, no me preguntes qué vas a predicar tú. Anda a la rodilla para que tú preguntes qué quiero hablar yo a mi iglesia. Y eso es muy, pero muy diferente. Amén. Por lo tanto, quiero entregar un tema que Dios ponía en mi corazón en estos 15 años de ministerio de comunicaciones. Oiga, no es menor. Vamos, Señor. Lo de allá a cierta edad sabemos que años atrás, no soy tan joven. ¿Qué pasaba cuando llegaba a los 15 años en el joven? Se vestía de pantalón largo, ¿o no? Pantalón largo. Ahora en algunas localidades u otros países tienen la costumbre más arraigada que en Chile, que los 15 años es un tiempo especial también para la mujer, la doncella. Entonces, que mi hermano Cristian se afirme en el Señor, porque algo el Señor quiere seguir proyectando a través de un ministerio muy importante de comunicaciones. Que Dios fortalezca a su siervo, que Dios bendiga al pastor local, que bendiga a los consiervos zonales, que bendiga a la iglesia presente, la iglesia tras los monitores y la iglesia, mucha atención, la iglesia perseguida a través del mundo. Amén. Vamos a la palabra entonces con la ayuda del Señor. Vámonos rápidamente a San Lucas 19. Una historia muy conocida por el pueblo de Dios y predicando bajo el tema Venciendo obstáculos. Jesús y Zaqueo. Aquí nos vamos a posicionar en el mensaje. Y después quiero presentar 2 ejemplos. Búsquela con calma. Jesús y Zaqueo. Jesús y Zaqueo. Las vamos encontrando por reverencia al Señor y su palabra al inicio. Después toma asiento. Vamos a leer la palabra del Señor tal como estamos autorizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y su palabra dice de la siguiente manera:
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Glorificamos al Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Venciendo obstáculos. Por lo general, siempre cuando vamos a los evangelios, hacemos un enfoque evangelístico. Y lógicamente, dado el contexto, es así. Pero yo he aprendido algo, que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, también hay enseñanza y doctrina. Las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, son doctrina pura de iglesia. Los libros históricos nos revelan, nos muestran cómo Dios ha obrado a través de las épocas a favor de su pueblo. Pero si hay libros en especial que el pueblo de Dios debe apreciar, saborear, disfrutar, aprender y posicionarse en el conocimiento, son los 4 evangelios. ¿Sabe por qué? Porque relatan la vida de ese que pagó con sangre, de ese que murió desnudo, para que ahora nosotros gocemos una gracia inmerecida. La Biblia relata grandes momentos y sucesos en la vida del divino. Nos enseña la forma en la cual él también enseñaba. Uno de los métodos favoritos de él, las parábolas. En las parábolas había sabiduría, y hay sabiduría exquisita del cielo, donde no un teólogo de cuarta, como muchos hay hoy por hoy pululando como moscas a la miel en las redes. Era la teología pura, encarnada, que venía a revelar la grandeza del Dios de gloria. Y él enseñaba, escúchemelo bien, y si hay hermanos teólogos en la conexión, entiendan de una vez por todas: es una herramienta la teología para hacer sencillo lo difícil, y no para hacer difícil lo sencillo. Mire la enseñanza teológica del maestro. Estás ansioso, estás ansiosa. ¿Por qué no puedes dormir por las noches? Yo te voy a enseñar lo que es teología. Mira las aves. Mira las aves. Vuelca tu mirada a las aves. ¿Acaso las avecillas del campo, iglesia, siembran, ciegan y guardan en granero? Oh Señor, ¿qué he de vestir? ¿Qué me pondré? Mira, pueblo mío, las flores del campo.
Mira esa florecilla que a lo mejor es silvestre, que nadie se ha preocupado de regarla, o que ni siquiera ha recibido una caricia de amor. Mírala. Ni Salomón en su esplendor pudo vestirse como una flor del campo. Y si Dios da alimento al ave, y Dios da vestido a la flor del campo, cuánto más a ti, pueblo, que cada tanto comienzas a perder la fe. Bendito el nombre del Señor. Mire, enseñaba con sencillez, pero tras cada acción de milagro, tras cada demostración de poder, no solo hay que poner atención al milagro o al momento transformador que vamos a observar hoy día, sino que detrás de esto hay lecciones espirituales grandes que podemos observar. Y es aquí donde entro de lleno en temática, venciendo obstáculos. Pregunto, ¿cuál era el peor impedimento aparentemente que tenía Zaqueo frente al obstáculo de la multitud? Aleluya. Dios le bendiga, hermana Susana. Oiga, no es que sea profeta, pero es de la misión, así que el Señor le bendiga. Nos conocemos. Que Dios le bendiga. Mire, su estatura. Cuando la iglesia enfrenta un obstáculo, hay solo dos posibilidades. O pedimos a Dios dirección, o vamos en el lenguaje de la queja. Zaqueo podría haber tenido una excusa válida. Soy pequeño de estatura, pero quiero ver de ese que están hablando. El maestro tuvo un tiempo de ministerio que se llamó el tiempo de la fama, del reconocimiento, donde al igual que la iglesia muchas veces, mientras el maestro nos da peces y panes, usted exclamando ahí, peces y panes, hay seguimiento del maestro. Cuando Cristo multiplicaba esos peces y esos panes, las multitudes lo seguían. Pero llegó el tiempo del obstáculo, llegó el tiempo del conflicto, llegó el tiempo difícil, y ya no estaban la misma cantidad siguiendo al maestro. Aquí era el tiempo de la fama. Se había escuchado que Cristo estaba pasando por Jericó. ¿Quién fue sanado en Jericó? Ayúdeme. El ciego, aunque la Biblia da a entender que fueron dos. Bartimeo le dijo al Señor con clamor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Cristo sanó al ciego. Este Jericó tenía varias particularidades. Era un lugar bastante especial. Y ahora el Cristo de gloria va pasando por esa tierra. Y Zaqueo escuchó de la fama de este hombre. Y Zaqueo dijo: quiero conocerlo. Quiero conocer a este Jesucristo del cual se habla cosas grandes, que sana enfermos, libera endemoniados, limpia leprosos, resucita muertos. ¿Cuántos fueron resucitados por Cristo? Aquí hay un muerto que vive porque tiene un Dios que vive. Y ahí está el Cristo de gloria, pasando por esas tierras, el perfume de santidad, ahí por las tierras de Jericó. Y Zaqueo podría haber dicho: hay una gran multitud que me estorba. Hay una gran multitud frente al maestro, y por ser bajo de estatura no tengo posibilidad alguna de llegar frente a él. Podría haber usado el lenguaje de la queja, en el cual cada tanto, y seamos honestos, caemos. Señor, ¿por qué, Señor? Señor, ¿qué está pasando en este periodo? Porque la economía se ha echado a perder.
¿Por qué la enfermedad ha acaecido a mi vida? Y empieza el tiempo de los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene la angustia, viene la preocupación. Y ahí en las noches te das vuelta, analizas, piensas y comienzas a caer en un círculo vicioso. Pero la Biblia nos enseña de hombres que fueron capaces de vencer obstáculos, que cambiaron el por qué por otra palabrita. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué pides de mí? ¿Para qué es esta enfermedad? ¿Será para gloria de tu nombre? La economía estará mala para que la iglesia aprenda a depender del Dios de gloria y no del dinero en el bolsillo. ¿Para qué? Propósito. Ahora hay otro elemento que me llama la atención y se lo quiero compartir. Decía al principio que no hay casualidades. Le pregunto, ¿quién plantó ese sicómoro? Aleluya. ¿Se ha preguntado? Yo me he preguntado por años cuando veo este texto. Señor, ¿quién plantó ese sicómoro ahí? Ahora, un sicómoro es un árbol alto, robusto y frondoso. Y como Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de causalidades. Todo lo hace con un propósito. En un momento de la historia, quizás muy anterior a la vida de Zaqueo, Dios permitió ya sea ese mismo pajarillo que no siembra ni ciega, o quizás alguien plantar ese sicómoro. Ve que a veces los pajarillos llevan la semilla por distintos lugares. El punto en cuestión, que había una gran multitud que le impedía, porque Zaqueo era bajito, llegar donde el maestro. Pero ahora el Señor tenía ahí plantado un sicómoro. Yo he llegado a esta conclusión: Dios mismo plantó ese árbol allí. Mire qué bueno el Señor. Aleluya. Mire qué bueno. Ahora Zaqueo, que salió del tiempo de los por qué, como usted aquí en la iglesia, desde esta noche, sale de los tiempos de los por qué de su vida. Así como en la conexión, aquellos que estén en los por qué lamentándose en el lenguaje de la queja, ahora vamos a comenzar a preguntar: ¿para qué es este proceso, Señor? ¿Cuál es el propósito tras este proceso? Y Zaqueo, ni corto ni perezoso, porque esto es decisión y acción. Este hombre estaba deseoso. A propósito, ¿cuánto deseo? Oh, Bashamalujaya. Oh, Bricándole. ¿Cuánto deseo tiene la iglesia de Cristo? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que tienen hambre y sed de Dios? Oh, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Oh, Rey. Bendito el nombre del Señor. Santo es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Hambre y sed de Dios en la iglesia es lo que quiere el Señor en este tiempo. Hambre y sed del Dios vivo en medio de la iglesia. Deseoso, gozoso. Cuando ve el sicómoro, y escúchame bien, el sicómoro va a representar el instrumento por el cual Dios nos va a permitir pasar el obstáculo para poder llegar a Él y a la solución del problema. ¿Usted cree que fue inteligencia humana?
Jamás la iglesia piense que esto es del hombre. Los siervos del Señor sabemos que esto no es con fuerza de hombre, esto no es con capacidad de hombre. La Biblia dice en el libro del profeta Zacarías: no con fuerza, no con ejército, no con espada, con mi espíritu, ha dicho Jehová. Bendito el nombre del Señor. Con mi espíritu, ha dicho Jehová. Bendito el nombre del Señor. Ve el sicómoro y me gusta meterme en la mente del personaje bíblico. Me meto en la mente de Zaqueo y me parece ver la escena. Zaqueo dijo: aquí está mi oportunidad, aquí está la excusa santa de Dios. El sicómoro me permitirá, pese a mi baja estatura. Amashaya, Brucuanía. ¿Por qué te has sentido en menos? Dice el Señor. ¿Por qué te has sentido pequeño, pequeña? Mi amasayo. A veces al creyente le pasan dos cosas extremas. A veces con poco se nos infla el pecho. No, iglesia. El único grande en la casa de Dios es Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Oh Rey. A veces a la inversa, el creyente se amilana, el creyente se apoca y comienza a ver que muchas veces el impío y el pecador prosperan. Porque que el narcotraficante tiene tantos recursos y yo como pastor muchas veces no tengo para edificar. O usted está viendo de repente hombres que van ascendiendo como la espuma y a usted le duele y usted dice: y yo como hijo de Dios, como hija de Dios, muchas veces lamentando, enfermo, sin dinero, pasándola mal. Escúcheme bien, iglesia, y escúchemelo bien. Si hay un pueblo que es rico pero en el espíritu, es el pueblo de Dios. Usted no es pobre, usted es rico, rico, rico en el espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor. A veces los pastores caemos, y hablo por mí, no por mis consiervos. Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Señor, no hay recursos. ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo hago allá? Yo creo que mis consiervos me entienden. A veces mientras el pueblo duerme, el pastor no duerme. A veces cuando usted está cómodo, su pastor está ahí inclinado, llorando: Señor, mi hermano, mi hermana, la obra, ¿cómo solo aquí? ¿Cómo crece la obra? Mire, los recursos están en las manos de Dios. El mundo dice: tenemos riquezas. La iglesia tiene al dueño del oro y de la plata. Así que todo proyecto, el Señor lo va a prosperar. Todo proyecto, el Señor lo va a prosperar. Pero aquí hay algo clave, dice el Señor: así como quiero mi pueblo sediento y hambriento de mí, de mi palabra, los quiero temeroso en mi presencia, que se doblen como el junco, no delante de un sistema corrupto, sino delante de mi presencia, dice el Señor. Bendito el nombre del Señor. Oh Rey de gloria, Santo Rey de gloria. Ahí está el sicómoro. Ahí está la oportunidad. Ahí está la excusa santa. Ahí está el momento de Zaqueo. Y Zaqueo, igual que el pueblo de Dios, ni corto ni perezoso, corrió sabiendo que era el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, la iglesia debe correr, activar, pararse, afirmarse en el poder de Dios para avanzar, para crecer, para ir a la victoria en el nombre del Cristo de gloria. Y ahí Zaqueo se sube a ese árbol
Y mire, y aquí viene algo tremendo. Yo le pregunto a usted, ayúdeme un momentito. ¿Quién le dijo al Señor Jesús? ¿Quién le dijo que ese hombre pequeño, ese hombre sin vergüenza? Es más, escúcheme, Zaqueo significa puro. Era puro. Trabajaba para Roma, cobraba impuestos, y da a entender la Biblia que cobraba más de lo que debía cobrar. Pareciera que era un político de estos tiempos, Zaqueo. Puro, era impuro, era un sinvergüenza, era un hombre que necesitaba con urgencia el toque transformador del divino Maestro. ¿Quién le dijo al Cristo de gloria que Zaqueo se llamaba Zaqueo? Hoy por hoy hay cada charlatán que dice ser y no es. Yo les llamo los profetas de internet. Ven en Facebook los datos y después dice: así te ha dicho el Señor. Así les digo en el nombre del Señor. Todo aquel que diga Jehová ha dicho y no ha dicho nada, Cristo pedirá cuentas un día. Yo soy un hombre de Dios que amo los dones. Los tengo, los trabajo, apasionado en el fuego de Dios. Pero he aprendido que las cosas de Dios son prudentes y decentes. En orden. En orden. Amo el mover del Espíritu Santo. Nací en el fuego de Dios y espero morir en el fuego de Dios con las botas puestas. Pero Cristo quiere hacer algo con la iglesia. Quiere traer un equilibrio, y con el permiso del pastor gobernante, quiere traer un equilibrio al pueblo. Hombres, mujeres, niños, siervos, ancianos, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, pero al mismo tiempo con la palabra, llenos del conocimiento de la palabra, llenos, impregnados de la Biblia en sus corazones. ¿Sabe por qué? Se lo advierto de antemano. Llega el día que Satanás arrancará la Biblia de los púlpitos, la sacará de cuajo. Pero hay algo que me deja tranquilo, y vive el Señor, que el diablo también lo sabe, y le dice en el nombre del Señor: vas a quitar la Biblia de los púlpitos, se te va a permitir, pero de aquí, del corazón, de aquí jamás la podrás arrancar, porque ya está impregnada en el alma del creyente. La palabra ahora está en el espíritu de la iglesia. Jamás podrá arrancar la fe en un Cristo vivo. Volvamos a Zaqueo, puro. Pero ¿quién le dijo a Cristo? Él es todo hombre, pero al mismo tiempo todo Dios. Señor, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿ya no te acuerdas de mí? ¿Qué ha pasado, Señor, que no te siento? ¿Qué ha pasado que en este proceso, este obstáculo es tan grande que no sé qué hacer? Estoy confundido, Señor. No sé qué dirección tomar, qué camino seguir, no lo sé. Y no te siento, parece que te olvidaste de mí. Quizás Zaqueo en su mente estaba pensando lo mismo, o deseaba decir: Señor, me bastaría poder tocarte, al igual que una mujer que tenía flujo, que encontró un obstáculo peor. San Lucas 8:40 en adelante, había un obstáculo peor. No solo una multitud, no solo una mujer baja de estatura, sino primero la mujer no podía tocar públicamente al maestro. Segundo, tenía flujo de sangre. Por 12 años sangraba sin cesar. Y en la cultura judía la mujer estaba inmunda.
No podía participar en la reunión de los hombres, tampoco, ni menos poder acceder al maestro y en esa circunstancia. Pero esa mujer, al igual que Zaqueo, entendió que el obstáculo, iglesia, el obstáculo no es más grande que el Cristo de gloria. Cristo es más grande que el problema. Cristo es más grande que la necesidad. Cristo es más grande que la enfermedad. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Bendito su nombre. Me da testimonio el Señor que muchos han estado en un proceso con los por qué y las quejas y todo. Pero no se olvide, en esas cavilaciones arriba del sicómoro, en ese pensamiento, el maestro sorprende a Zaqueo y le dice: Zaqueo, Zaqueo. ¿Qué cree usted que pasó en el corazón de Zaqueo? Este me conoce. Aun siendo yo impuro, inmundo, haciendo tantas cosas, este me conoce. ¿Qué pasó con la mujer del flujo? Fue entre medio de la multitud y decía: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y así como el Cristo de gloria sorprendió a Zaqueo: Zaqueo, desciende. El Cristo de gloria dijo: ¡wow! Ha fluido poder de mí. ¿Quién ha sido? El Señor lo sabía, pero esa mujer tenía que recibir el impacto. Habían dos posibilidades: o se callaba en una excusa barata por miedo a que la mataran, porque impura y mujer, tocar a ese rabí le podía costar la vida. Escúchame, iglesia del Señor. Escúchamelo, iglesia del Señor. Es tiempo de valentía. Sí, Señor. Cristo no quiere una iglesia de cristianos anónimos. Escúchamelo bien. Que el mundo tenga alcohólicos anónimos, llámalo aquí, es una cosa. Pero cristianos anónimos no quiere Cristo. Esa mujer venció todo y dice: Señor, yo fui la que te toqué. Y usted sabe lo que sigue. Cristo sorprendiendo por nombre a los suyos. Vamos con Zaqueo. Ya la mujer del flujo venció el obstáculo por la fe. Ahora Zaqueo está ahí y recibe su nombre. Este me conoce. Este sabe quién soy. Y lógicamente, al inicio del libro del profeta Jeremías, que dice: antes que nacieses, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. Antes que naciese, te comisioné y te di por profeta a las naciones. Antes que naciera Cristo, te conoció. 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 Antes que naciera Cristo, me conoció. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado su nombre. Glorioso el nombre del Señor. Sí, Señor. Oh, Rey de gloria. Y ahora viene la respuesta. Ahora viene la respuesta. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Ah? ¿Qué hizo Zaqueo? Mire, hay historias hermosas de hombres y árboles. El árbol y el hombre tienen historias que contar. Hubo otro hombre de Dios que vivió un proceso terrible de prueba, de obstáculo, de temor. Pero ese no estaba arriba del árbol, ese estaba debajo queriendo morirse. Elías el Tisbita. Señor, por favor, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mi padre. Señor, ya no quiero más. Estoy a punto de tirar la toalla. Estoy a punto de renunciar al llamado. Estoy a punto de dejarlo todo porque ya no tengo fuerza, Señor. Y usted sabe lo que ocurrió. Pan y torta cocida
En esta noche, en esta vigilia, en este servicio extendido, en este servicio especial, Cristo tiene pan, torta cocida, agua, pan, torta cocida, agua. Tiene torta cocida para ti y agua si quieres beberla. Amén. Maná del cielo al corazón de la iglesia. Oh Rey de gloria. Ahora terminamos con Zaqueo. Zaqueo desciende presuroso. Desciende presuroso. Decisiones en lo que pide Cristo, sobre todo la iglesia del siglo XXI. Decisiones y compromiso genuino con Cristo. Ahora Zaqueo desciende presuroso, rápido, pero Cristo le había dicho algo que era clave. Zaqueo, Zaqueo, tú que tienes que ser puro y aún eres impuro, desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa contigo. ¿Usted cree que al Señor le importaba la casa de Zaqueo? Me atrevo a decir que Zaqueo tenía lujos. Tenía lujos. Era el jefe de los publicanos. Y si un cobrador de impuestos ganaba a través de las tranzas que hacía, ¿cuánto más el jefe? Tiene que haber tenido una casa hermosa, con auto 0 kilómetros a la puerta quizás. Bueno, en aquellos tiempos con burro 0 kilómetros a la puerta. Tiene que haber tenido muchas cosas hermosas. Sin embargo, a Cristo no le impactaba eso. Como a Cristo no le impacta tu bolsillo, aunque tienes que apoyar la obra. Tampoco te quedes con lo que no te corresponde, iglesia. No le importaba eso al maestro. La casa en donde Cristo quería morar era el corazón de Zaqueo. Era ahí, para que ahora sí fuese Zaqueo, para que fuese puro. Pero mire la otra escena. Y Dios nos libre, mi pastor Esparza. Dios nos libre, mi pastor Novoa. Dios nos libre, mi pastor Illane. Gloria a Dios. Ya me quedo aquí en el disco. Dios me libre. Que Dios me libre. ¿Sabe por qué? Los religiosos de siempre, los que ponen oposición cuando Dios quiere hacer algo, aquellos que se muestran como grandes y son pequeños y miserables en el espíritu, aquellos que dicen ser y no son. Posa en la casa de un pecador. Muchas veces le dijeron: si fuera profeta, sabría que está compartiendo con una prostituta. No es profeta, no tiene testimonio. No, este hombre es pura letra, no sabe nada. Sin embargo, ese no era pura letra, esa era la palabra hecha hombre. Ese sí sabe todas las cosas. Y sabía el Cristo de gloria. Sabía muy bien lo que decían de él. Pero aquí viene lo grande. Iglesia, éramos mejor que la prostituta antes de Cristo. Éramos mejor que el alcohólico de este mundo. Éramos mejor que el drogadicto que se está cayendo a pedazos en las calles. Cristo había dicho: los sanos no tienen necesidad de médico. Pero él, como el médico, vino a hacer visita a domicilio a los enfermos de este mundo. Por eso él compartía con la ramera, para darle una posibilidad. Compartía con aquel que estaba perdido en el mundo, porque él dijo: yo he venido como la luz del mundo para salvarlos conforme mi amor. Y ya voy cerrando. Mire, ahora esos que criticaban reciben una tremenda sorpresa, porque ese que explotaba con sobreimpuesto,
ese que era jefe, entendió que hay un solo jefe, como la iglesia debe entender que hay un solo jefe en la iglesia, y eso es el Cristo de gloria. Ese que decía ser jefe, ahora entendió la grandeza en el servicio y le dice: Señor, Señor, Señor. Ya en su casa con Cristo, y no era necesariamente que Cristo estaba en las cuatro paredes de un templo, no era necesariamente que Cristo estaba en las cuatro paredes de una casa. Ahora Cristo estaba en el corazón de ese pobre hombre. Ahora Cristo en el corazón de ese hombre obrando. Y ese hombre le dice: Señor, si en algo he defraudado, Señor, si algo he hecho mal, Señor, mira, Señor, voy a dar un testimonio. Eso es lo otro que Cristo quiere en este tiempo: testimonio. Señor, daré la mitad a los pobres. ¿Sabe por qué hizo esto Zaqueo? Porque Cristo lo cambió de Señor. Ya el dinero no era su amo. El Dios Mamón ya no era su amo. No. Ahora había cambiado de propiedad. Ahora Zaqueo tenía apellido: Zaqueo, hijo de Dios. Ahora estaba ahí Cristo en la morada del corazón. Y Zaqueo dice: si he defraudado la mitad de mis bienes a los pobres, y al mismo tiempo, si a alguien he engañado, lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Cristo llega a una vida, transforma las cosas. Comenzamos a amar al que aborrecíamos y aborrecemos lo que amábamos. Ahora Cristo había transformado a este hombre, y la iglesia se pone en pie porque voy concluyendo. Pero también recibo algo de parte del Señor, y yo soy siervo obediente. Voy a cerrar con el versículo principal acá, y voy a estar haciendo un llamado a la casa de Dios y a alguien en la conexión. Ese alguien de la conexión, si no conoce a Cristo, llegó el día. Tú eres ese Zaqueo, ese impuro, ese que aún no eres, pero eres candidato al amor de Cristo. Cristo te quiere alcanzar. En esta noche deja que el divino entre a tu corazón. Pero a la iglesia presente, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera invitación: si hubiese alguien en la casa de Dios que no conoce al Señor o tiene dudas en su corazón, puede estar pasando. Puede estar pasando. Puede estar pasando. Voy a pedir al coro si nos puede ayudar adorando al Señor. Si alguien tiene dudas, temor en ese sentido, o si alguien en esta noche, porque uno como hombre no conoce, no es Cristo, solo Él sabe todo. Si hubiese alguien que llegó diciendo: esto es casualidad que haya venido, y no conoce a Cristo, váyase como Zaqueo, bendecido, bendecido. Pero al mismo tiempo, igual hay un llamado a la iglesia, porque no en vano el Señor me daba testimonio de procesos, de obstáculos que hoy Cristo quiere quitar definitivamente en tu vida. Si parte de la iglesia necesita oración, enfermedad, temor, angustia, preocupación o duda de fe, puede estar pasando. Hay siervos del Señor en la casa de oración. Amén, Señor. Amén, Señor.